Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy de la divulgación cósmica trataremos el tema En busca de la tecnología perdida. Temporada 2, episodio 5. Transcripción. Esto es una transcripción, palabra por palabra, del inglés al castellano. Llega IMTV entre David Wilcock y Corey Goode. Espero que os guste. Empezamos. David Wilcock. Hola, soy David Wilcock. Bienvenidos a otro episodio de la divulgación cósmica, porque ustedes necesitan saber. En este episodio vamos a continuar donde quedamos con este notable informante con el que tenemos el privilegio y el placer de hablar, ni más ni menos que con Corey Goode, quien dice haber trabajado en algo que llamamos el Programa Espacial Secreto. Este sería un complejo industrial militar de construcción de colonias fuera de nuestro sistema solar y más allá. Es una historia fascinante porque se alinea con la información que he recibido de informantes con los que he estado en contacto por más de 20 años. La mayoría de personas nunca se presentaron. Retuve la información en internet y eso me permitió que sea muy fácil decir cuando alguien se me presenta hablando de las mismas cosas que yo ya había oído. Ahora estoy muy encantado de tener la oportunidad de ser finalmente capaz de hablar de tantas cosas que no se permitían hablar antes de que Corey estuviera en este programa. Así que, Corey, gracias por estar aquí, amigo. Corey Goode, gracias. David Wilcock, hablamos de la operación High Jump. Hablamos sobre el esfuerzo que se hizo para tratar de destruir una célula alemana en la Antártica, donde se encontraron allí con bastante y muy fuerte resistencia. Así que supongo que para empezar, ¿cuál fue el primer método que utilizaron para lograr el vuelo espacial? Corey Goode, al principio tuvieron éxito con sus propios ingenieros desarrollando tecnología de sus propias hazañas de ingeniería, así como habían estado recorriendo el este a por los textos antiguos sobre los que se les había informado, y canalizaciones que se les hizo creer que podrían ser de seres de fuera de este mundo y que algunos de los grupos de la Sociedad Secreta Alemana Esotérica fueron incursionando, y esto condujo a que algunos de los otros grupos de la sociedad secreta se fueran en expediciones a buscar estos textos antiguos orientales. David Wilcock, ¿dónde creyeron que estos textos se encontraban? Hay una gran variedad de ubicaciones. Corey Goode, una gran variedad de lugares, que están en las áreas tibetanas y en las zonas de la India. Un montón de gente ha escuchado las historias de aparatos voladores antiguos, que tenían armamento muy avanzado. David Wilcock, el Vimana. Corey Goode, sí, el Vimana. Y se lee como ciencia ficción, pero existió hace muchas decenas de miles de años atrás. Y los estudiosos occidentales describieron por delante de su tiempo como ciencia ficción. Estos grupos alemanes creían más en la relación entre la ciencia y las creencias esotéricas y decidieron que seguirían estos cables que habían recibido a través de canalizaciones e ir a localizar estos textos. David Wilcock, ¿los seres con los que estaban canalizando les dieron coordenadas específicas de dónde se encontraban estos textos? Corey Goode, sí. David Wilcock, ¿de veras? Corey Goode, les dijeron que estaban bajo ciertas cadenas montañosas en ciertas áreas que habían formado parte a la vez de una civilización más avanzada, que habían sido olvidados por el hombre moderno, y que muchos de los monjes de las castas religiosas estaban al tanto de esto y lo habían cuidado como parte de sus enseñanzas secretas. David Wilcock, usted y yo hablamos bastante largo y tendido en episodios anteriores sobre estos agartianos. Usted dijo que era un grupo nórdico rubio, que vivía dentro de la Tierra. Corey Goode, algunos de ellos sí. David Wilcock, ¿algunos de ellos viven en el interior de la Tierra? Corey Goode, algunos de ellos eran del tipo nórdicos rubios. David Wilcock, oh, usted dijo que los alemanes prefirieron trabajar con ellos que con los del tipo reptiliano Draco. Corey Goode, correcto. David Wilcock, entonces, ¿por qué los agartianos? Estoy suponiendo en primer lugar que fueron los agartianos los que estaban canalizando a través de estas sociedades secretas, ¿o esto no es correcto? Corey Goode, esa es una pregunta difícil sobre la que especular, porque Orrick y estos diferentes grupos parecen haber estado en contacto con distintos grupos. David Wilcock, ¿varios grupos distintos de extraterrestres? Corey Goode, grupos extraterrestres y también antiguos grupos disidentes de la Tierra, por lo que es difícil determinar qué información provino de qué grupos.
Creo que fue a finales de los años 30, se les pidió que hicieran un dibujo descriptivo de los seres con los que estaban en contacto, y el dibujo de la cabeza y los rasgos faciales de este ser, David Wilcock, es una cara de aspecto espeluznante. Corey Goode, sí, y tenía características muy interesantes similares a los grises. David Wilcock, sí, y los ojos no son tan grandes, pero la cabeza es muy grande y entonces tiene esa barbilla tan pequeña. Corey Goode, correcto. Pero los alemanes fueron guiados a ir a las zonas montañosas del Himalaya y a realizar expediciones masivas hacia el este para recuperar estos documentos y hacerlo de una manera no muy ética. Iban a estos pueblos y a estos monasterios y básicamente a punta de pistola tomaban estos pergaminos y libros y se los llevaban de regreso a Alemania. David Wilcock, ¿está usted diciendo que los textos en cuestión se encontraban en los monasterios tipo budistas tibetanos? Corey Goode, estaban en muchos de ellos, y muchos de ellos se encontraban también en sistemas de cuevas donde estos textos habían sido puestos y habían sido sellados en las montañas. David Wilcock, en el caso de que hubieran ingresado a uno de estos sistemas de cuevas, ¿podría haber indicios de lo que estaban viendo era un remanente de una civilización avanzada más allá de la búsqueda de documentos escondidos? Corey Goode, bueno, directamente de lo que vi o leí en las almohadillas inteligentes de cristal, estos eran de madera, similar a estantes, pero estaban llenos de toneladas de pergaminos y libros encuadernados, y muchos de ellos tenían el tipo de información médica, es decir, todos los diferentes tipos, supongo, de enseñanzas secretas y medicinas secretas, e información de tecnología secreta. David Wilcock, ¿eran estas cavernas naturales o tenían algún tipo de características suaves como las que obtuvieron de la antigua raza constructora, que usted habló antes? Corey Goode, estas eran cavernas naturales. David Wilcock, ¿cavernas naturales? Corey Goode, sí. Y cuando algunos de estos libros fueron llevados de regreso a Alemania, como por arte de magia, los abrieron y comenzaron a mirarlos. Los ingenieros alemanes se sorprendieron al ver que se trataba de planos tecnológicos. David Wilcock, cuando usted dice se desplazan, aunque mi visual sería que estamos viendo un pedazo de papel café añoso deshaciéndose. Corey Goode, bueno, algunos de ellos eran pergaminos, algunos de ellos eran en realidad libros encuadernados. David Wilcock, ¿cómo encuadernado de cuero? Corey Goode, sí, como de cuero, libros de piel de animal atado. Estos son varios de los textos escritos por escribas y libros que se transmiten de generación en generación. Los escribas los escribieron exactamente como el otro texto estaba, y luego, en un cierto punto, fueron sellados lejos o puestos en un monasterio. David Wilcock, así que no estamos hablando de libros, donde las páginas se hacen de un material indestructible como el Kevlar. Corey Goode, no. David Wilcock, ¿es solo papel? Corey Goode, correcto. David Wilcock, entonces, ¿qué tenían estos diagramas técnicos cuando se les llama planos? ¿Era como el sistema de energía de la nave? ¿De qué se trataba la ilustración? Corey Goode, gran parte de ella se tuvo que descifrar a lo largo del tiempo, pero fue el comienzo de la electrogravítica, que posteriormente Occidente llamará vehículos de reproducción alienígena. Eran a propulsión de mercurio, vehículos impulsados por vórtices de mercurio que creaban elevación electrogravítica, y fueron conceptos muy simples pero muy complicados al mismo tiempo. Y una vez que los científicos alemanes les pusieron las manos encima y aunaron lo que ya estaban trabajando, fueron capaces de dar pasos agigantados avanzando desde donde estaban en un corto periodo de tiempo. David Wilcock, ¿hubo una gran familiaridad con el lenguaje del libro o tuvieron que aprender realmente el idioma? Corey Goode, eso fue uno de los mayores obstáculos a superar, y se llevaron de regreso con ellos algunos muy pocos cooperadores, supongo que se podría decir voluntarios de la región, para ayudarles con el descifrado de los textos. David Wilcock, ¿estás diciendo los tibetanos? Corey Goode, bueno, tibetanos y personas que custodiaban el conocimiento. David Wilcock, wow. Corey Goode, y utilizaron a estas personas para ayudarles a traducir tantos de estos como pudieron. Muchas de estas cosas, estas personas habían estado escribiéndolas por generaciones, pero incluso ellos habían perdido el sentido original de lo que estaban transcribiendo. David Wilcock, así que los libros habían sido copiados. Corey Goode, muchas veces.
David Wilcock, ¿y los planos y diagramas? Corey Goode, pero los alemanes eran muy inteligentes e ingeniosos, y fueron capaces de utilizar estos diagramas y crear sus propios experimentos y entenderlos. David Wilcock, algunas personas van a cuestionar de qué grupos estamos hablando. Hay un tipo de sociedad Thule. ¿Sería esta una de ellas? Corey Goode, la sociedad Thule, la Orden del Sol Negro, la sociedad Brill, y hay un puñado de otras sociedades diferentes que no son muy conocidas. Y hay muchos de estos que hemos mencionado que trabajaron juntos cuando era lógico promover su desarrollo tecnológico y luego mantendrían sus propios secretos. Algunos de ellos tenían la tecnología mucho más avanzada que las otras sociedades. David Wilcock, ¿estaban también los miembros de las sociedades en el control de los conglomerados industriales alemanes como corporaciones IG Farben o cosas por el estilo? Corey Goode, estos grupos estaban siempre en control del dinero, siempre estaban en control de las corporaciones, no estaban siempre en control total del gobierno. David Wilcock, ya veo. Corey Goode, ellos se habían infiltrado en el gobierno y trabajaban en el gobierno, pero el gobierno no sabía lo que estas sociedades y grupos estaban haciendo. Ellos sabían mucho de lo que los grupos de la Orden del Sol Negro estaban haciendo, porque estaban usando aplicaciones militares con muchas de las cosas que estaban desarrollando para el esfuerzo bélico. Pero era bastante bien sabido que ninguna de esta tecnología realmente iba a estar operativa y lista para ser desplegada al final de la guerra. David Wilcock, cuando estamos describiendo este proceso de adquisición de documentos, ¿qué estaba pasando? Usted ha mencionado la India y ha mencionado el Tíbet. ¿Cuáles son los años de los que estamos hablando? ¿Había otras regiones geográficas además de la India y el Tíbet donde esto estaba haciéndose? Corey Goode, China, sí. David Wilcock, ¿China? Bien. Corey Goode, China, India, Tíbet, todas esas antiguas civilizaciones modernas. David Wilcock, ¿se agrupó todo alrededor del Himalaya y esa parte del mundo? Corey Goode, sí. David Wilcock, bien. ¿Y cuáles fueron los años en cuestión? Corey Goode, en 1918, 1919, pero luego en la década de los 20 y de los años 1930 empezaron a crecer exponencialmente. Y la mayor parte fue entre los años 1930 y 1940, pero realmente en la década de los años 30 estaban haciendo una gran cantidad de este trabajo. David Wilcock, he oído de otros estudiosos que una de las cosas que los alemanes estaban buscando eran piezas de material que se sentían tenían poder esotérico, como la lanza que penetró el cuerpo de Jesús, que al parecer la estaban llamando la lanza del destino, o algo así como la llamada fuente de la juventud, que la mayoría de las personas piensan que es broma. Corey Goode, fue otro grupo desprendido, que estaba haciendo, supongo, durante la Segunda Guerra Mundial, la palabra nazi de 4 letras. Este grupo comenzó a enviarlos a buscar artefactos religiosos que tenían poder. Y no fueron solo artefactos judeocristianos. Estaban buscando todo tipo de artefactos religiosos antiguos que creían tenían sus raíces ya sea en la tecnología antigua disidente, tecnología disidente de la Tierra o tecnología alienígena antigua, algunas de las cuales son de la antigua raza constructora. Estaban deseando poner sus manos sobre estas, por varias razones. Algunos de ellos creían que al tener posesión de estos materiales, según las leyendas, aseguraría su victoria. Y también algunos de los extraterrestres que estuvieron en contacto con estas deseadas tecnologías, especialmente las tecnologías de la antigua raza constructora. Y eso se supo cerca de la era actual, hasta que nos dimos cuenta de que algo de estas tablas o piedras que parecían solo reliquias antiguas de piedra, parecían ser benignas. Finalmente nos dimos cuenta de que en realidad eran tecnologías que trabajaban en un nivel multidimensional, muy avanzado. Y ellos las estaban negociando a estos extraterrestres por tecnología y que los extraterrestres bajaran y les dieran apoyo material. David Wilcock, ahora si la gente está viendo todos los programas en los que he estado trabajando aquí en Gaia MTV, una de las cosas que habrán visto en los episodios de la divulgación donde estoy entrevistando a Graham Hancock, y hemos tenido, creo, un episodio entero solo dedicado al Arca de la Alianza. Y por supuesto,
a la película clásica de Spielberg, En busca del arca perdida. Es acerca del arca de la alianza donde el personaje de Harrison Ford está buscando el arca. ¿Encontró usted alguna información por su cuenta donde el arca de la alianza fuera real o que los grupos alemanes la estuvieran buscando? Coreywood: bueno, de acuerdo con las almohadillas inteligentes de cristal, había 3 arcas de la alianza. David Wilcock: ¿3 arcas de la alianza? Yo no había oído eso antes. Coreywood: había 3 de ellas. Y estas eran dispositivos que fueron alojados en una especie de madera que estaba cubierta de oro como protección contra la radiación. No es exactamente la radiación que pensamos, como en las bombas radiactivas, sino incluso las ampolletas de luz tienen algo que irradia de ellas, así que la radiación puede comprender todo tipo de cosas. David Wilcock: bueno, es una tecnología muy curiosa porque cuando usted lee la Biblia y se habla de derribar los muros de Jericó, se dijo que tenían el arca de la alianza. Ellos tocaron las trompetas y los ladrillos se convirtieron en líquido. Toda la pared tan solo se licuó y se fundió. Entonces, ¿qué tipo de tecnología podría hacer eso? Coreywood: la sónica. Y no es solo eso, sino que fue supuestamente proporcionando maná y comida. David Wilcock: oh, ¿la comida para ellos? Coreywood: alimentos para ellos supuestamente, ya sabe, la comida, el agua, la protección contra sus enemigos, maneras de derrotar a sus enemigos, supuestamente una radio con Dios, así que fue un dispositivo multiuso. David Wilcock: ¿y eran conscientes estos grupos esotéricos alemanes de que había 3 de ellos? Coreywood: creo que uno de ellos fue destruido, y son 2 los que todavía están presentes en la superficie de la Tierra. David Wilcock: cuando nos fijamos en las historias tibetanas y se las compara con otros registros, en el Tíbet tienen esa cosa llamada el Dorje doble, que tienes en tu mano, y parece una bobina energética extraña, que parece haber sido modelada con tecnología. Cuando entramos en la mitología griega, tenemos el rayo de Zeus, que parece ser un tipo de dispositivo que sostiene en su mano que puede generar un rayo. Tenemos el martillo de Thor, que es la misma cosa. Tenemos la lanza de Poseidón, que es la misma cosa. ¿Eran armas de haz de partículas o de algún tipo de armas energéticas que se pueden sostener en la mano como un arma que estos grupos alemanes también estaban tratando de localizar en estas expediciones? Coreywood: sí. Se cree mucho que todas estas descripciones de los dioses eran armas reales, armas tecnológicas, y las estaban buscando. David Wilcock: sí. Otro que proviene de la India es la espada Vajra. Es el mismo tipo de idea. Él la está sosteniendo en su mano y hace cosas increíblemente poderosas. Coreywood: correcto. Por lo que estaban buscando todas estas cosas, y muchos de estos seres que tenían estas armas sobre los que se escribió, algunos eran extraterrestres y otros eran de ciudades disidentes humanas extremadamente avanzadas que se presentaron a la población de la superficie como dioses, y así lo hicieron durante bastante tiempo. A medida que nos fuimos sofisticando, también lo hicieron sus técnicas engañosas, y en tiempos más recientes se han estado presentando a sí mismos como extraterrestres benevolentes y que están aquí para salvar el mundo. David Wilcock: regresando a algo que dijo antes, ¿cree que los alemanes podrían haber adquirido algo así como el rayo de Zeus o la espada Vajra y lo hubieran sido capaces de diseñarla en la construcción de su nave a fin de contar con un arma eficaz? Coreywood: creo que hubo bastante tecnología que fue adquirida e integrada en su programa espacial secreto separatista, pero que estaban desarrollando para su propia civilización disidente. Y cuando llegó el momento, no se preocuparon ni por la Segunda Guerra Mundial, ni por la patria, ni el uso de esta tecnología para derrotar a los Estados Unidos, ni a los enemigos de Alemania, con los que estaban en guerra. David Wilcock: cuando vemos estructuras de piedra gigantes, como círculos de piedra o placas individuales, como menhires o pirámides, ese tipo de cosas, obviamente no podemos trabajar ese tipo de piedra ahora, de ninguna manera eficaz. ¿Encontraron los alemanes alguna tecnología
que permitiera a lo mejor aferrarse a algo con sus manos y agarrar una piedra y permitir que levitara? ¿Encontraron algo por el estilo? Corey Goode: una gran cantidad de ese tipo de tecnología fue descubierta y se descubrió por debajo de la superficie de la Tierra, en el fondo de las zonas cavernosas, en lo que se conoce como la Tierra Panal, que muchas personas se refieren como el interior de la Tierra o la Tierra hueca. Y mucho de eso fue tecnología dejada atrás por la antigua raza constructora y también por extraterrestres antiguos y antiguos grupos disidentes que se trasladaron y dejaron ciertas tecnologías atrás. David Wilcock: qué curioso, porque esto se correlaciona con algo que he oído. El primer informante que he conocido, al parecer su padrino, fue uno de los que estaban entre las 90 personas principales de la Cábala. Y él había descrito una tecnología que se basaba en cristales y que en realidad era como un revólver con cámara para 6 balas. Y usted tenía 6 cristales en su interior en una especie de cilindro. Y usted los introducía. Y usted giraba cada cristal en función del tamaño de la piedra. Y en realidad lo dispararía a la piedra. Y eso le ayudaría a levitar. Me pregunto si alguna vez vio algo como eso. Corey Goode: he visto una increíble cantidad de tecnología que se basa en los cristales, y mucho de ello se remonta a la antigua raza constructora, y mucho de ello ha sido desarrollado por razas antiguas radicadas en la Tierra, y razas ET mucho más jóvenes. David Wilcock: muy bien, bien. Vamos a continuar con esta conversación realmente fascinante. Es interesante conseguir cotejar y oír cosas desde su perspectiva, teniendo en cuenta sus antecedentes. Así que cuando volvamos la próxima vez, vamos a iniciar esta conversación desde las sociedades alemanas y vamos finalmente a llevarnos al espacio y a empezar a hablar en términos muy prácticos sobre dónde fueron, qué encontraron cuando llegaron allí y cómo construyeron y las hicieron propias. En el próximo vídeo de la divulgación cósmica hablaremos del tema Nunca estuvimos solos, temporada 2, episodio 6. Recordad que toda esta serie de vídeos de introducción son necesarios para entender y saber un poco más sobre la Solar Warden. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal, porque sin ellos esto no podría ser posible. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.